Hola, bienvenidos a Agorafóbica Perdida, un programa donde hablamos de los miedos irracionales y de cómo el humor, el amor y el arte nos ayudan a sanar. Me llamo Joana y te invito a dar una vuelta, aunque te tiemblen las piernas. Antes de empezar con el segundo programa, quiero advertir a quienes estéis oyendo este podcast que he retomado mis orígenes y estoy grabándome a pesar de los pesares porque este formato me gusta más. Yo soy la primera que cuando escucha un programa de radio no siento esa curiosidad desde el inicio de ver el rostro de quien está al otro lado. Pero una es contradictoria y sí que hay algún instante en el que daría lo que fuera por saber qué es lo que está pasando en ese lugar, desde donde me llegan algún audiolibro, una historia, un programa de entrevistas. Así que creo que no hace falta que dé más explicaciones, simplemente me apetece hacerlo así. Antes de que empezase todo este debate alrededor de los podcasts, si eran o no un símil de la radio, pero donde la gente terminaba haciendo un vídeo. Quisiera puntualizar que precisamente yo no tengo 20 años ni 30 y cuando comenzó YouTube yo tenía ya un canal, estaba ahí esperando junto a 3 o 4 más que éramos, y a mí no me gustaba solo hablar a cámara y ya está. A mí lo que me colmaba era todo lo que tenía que ver con estoy haciendo algo que no se debe, con el micrófono. Eso era lo que me llenaba. Así que me siento cómoda, así. Estos fueron mis inicios y esto es lo que me apetece hacer. Veamos, la semana pasada nos quedamos con mi encuentro con la psicóloga hada madrina que apareció en mi vida. Pero vamos a acercarnos a otro momento que también tuvo lugar en ese instante en el que mi vida como agorafóbica empezaba a cambiar. Es que tenía que compartir con vosotros uno de los momentos más surrealistas, a la par que divertidos, que viví gracias o por desgracia a la agorafobia y a este encierro que vivía. Un día, leyendo el periódico, tropecé con un titular que llamó mi atención. Hablaban de la agorafobia y de un grupo, una asociación de personas que se había creado en mi ciudad. Imaginad. Como ya os comenté, no tenía internet, por lo que me anoté rauda y veloz el número de teléfono y pensé que llamar podía ser una buena idea. Al fin y al cabo había descubierto
que había más seres humanos con el mismo problema. Y recuerdo también que sentí más curiosidad que otra cosa. Y aquí es donde quiero decir que no me puse a dar saltos de alegría. No, exactamente. Porque a mí nunca me han atraído ni las asociaciones, ni los clubs. He sido más de ir por libre. Eso no me convierte ni en peor, ni en mejor, ni en nada. Pero lo resumiría en que no me sentía cómoda, creía que no era mi lugar. En fin, al otro lado del teléfono, el día que me decidí a llamar, puede ser que fuera al siguiente de haberlo leído, no me lo pensé mucho, me respondió un hombre con un hilo de voz y me aseguró estar muy contento de conocerme. Me dijo que le diera mi dirección porque al día siguiente irían a mi casa para charlar y estaba convencido de que en breve yo iba a formar parte de sus reuniones. Hagamos una pausa valorativa. En principio sonaba bien, ¿no? Sí, alguien que está pasando por lo mismo que tú y que irá hasta tu casa y echarte una mano. Suena bien, sí. Bueno, pero al terminar yo empecé a preguntarme, ¿tengo ganas de hablar con desconocidos sobre lo que me pasa? ¿Tendrían exactamente los mismos síntomas que yo? Eso por lo menos para mí era una de las, no diré que preocupaciones, pero sí una de las dudas que tenía. Aquel día les recibimos, mi madre y yo. Digo les recibimos porque eran 2 personas. Ahí estaba el chico con el que hablé y una mujer que llegó con un moño así medio deshecho y un cigarrillo en las manos. Vinieron las presentaciones, las sonrisas que intentaban ser cómplices y sus nervios, porque ahí no estaba yo solamente nerviosa, ahí estábamos nerviosos todos los que estábamos en esa habitación, incluida mi madre. Y sin darme tiempo, o un poco de tiempo, a asimilar lo que iba a pasar, le dieron a mi madre una cinta de VHS para meterla en el vídeo. Y de repente, ahí estaba yo, en mi salón, sentada en el sofá, viendo el inicio de un documental con una voz en off que narraba los síntomas que padecía una mujer joven que estaba en mitad de una estación de tren. Yo no sabía ni cómo sentarme, porque otro de los problemas que surgen cuando tienes una agorafobia de cierto nivel, ¿no?, con caché, es que hasta asomarte a la ventana, yo ahora me sonrío, pero no tiene ni pizca de gracia. Hasta asomarte a la ventana a veces te produce angustia, te da miedo, te asusta muchísimo. Imaginad entonces ver a otra persona, aunque fuera ficción, da igual, poniendo cara de angustia, con la tez pálida y esa voz grave de fondo señalando cada uno de sus gestos. Era algo así. Nuestra protagonista siente que su corazón palpita muy rápido, como pueden comprobar. Está empezando a sudar y le cuesta tragar. Siente una opresión en el pecho y empieza a ver borroso. Tiene ganas de huir, pero las piernas le tiemblan y cree que caerá sobre las vías del tren. ¿Hace falta que yo diga algo más? Vamos a ver, a mí es que ahora mismo me basta recordarlo para que se me ponga mal cuerpo. De verdad, es que ha pasado
han pasado años y aún recuerdo esa sensación de ¿pero qué es esto? ¿A quién se le ocurre? En fin, me pasé el tiempo que duró el documental carraspeando, mirando de reojo a mi madre y también a aquellos dos desconocidos. Y en poco tiempo, pues la verdad, habían convertido el salón de mi casa en Londres, porque es que fumaban por encima de sus posibilidades y de sus pulmones. Era una cosa exagerada, que no es que yo estuviera en contra del tabaco ni nada por el estilo, sino que no me encajaba con dos personas que decían estar curadas. Yo las veía excesivamente inquietas y como si el cigarro fuera su salvación, ¿no? Su tabla a la que se estaban agarrando para no hundirse en el mar profundo. En fin, al terminar, pues se dedicaron a contarme que ellos ya estaban bien. Otra pausa valorativa. Que estaban prácticamente curados. Incluso la chica, recuerdo que bromeó con que su hermana le hiciera de vez en cuando comentarios, ¿no? Del tipo, pero si ya estás bien y haces una vida normal y sales y entras, ¿por qué necesitas seguir yendo? No sé, tal vez en otro momento, en otro contexto, hubiera entendido, ¿no? Ese comportamiento, pero ahí, esa tarde, con ese sufrimiento que yo tenía, pensé, yo soy del club, yo soy del club o del equipo de tu hermana, de verdad, sin conocerla. Bueno, a mí me empezaron a caer mal. Podría adornarlo, podría decir mil cosas, pero algo políticamente correcto, pero también se comentó en el primer programa que yo huyo de lo políticamente correcto porque considero que no te deja expresarte al 100% con claridad. Entonces, esas personas, esa asociación en concreto, a mí no me aportó absolutamente nada. Y es más, la sensación que me transmitieron fue tirando a negativa. Entonces, vamos, si yo tenía miedo de salir a la calle, imaginad salir a la calle con un objetivo tan tétrico. ¿Qué harían allí dentro? ¿Verían compulsivamente documentales de ese tipo? O, no sé, acabaría yo también fumando 20 cigarrillos al día para poder superar mi miedo. No tengo ni idea. Estoy un poquito aquí hablando por hablar, pero no me sedujeron, la verdad. Queda claro que la terapia en grupo o pertenecer a un grupo, valga la redundancia, donde otras personas pueden compartir un problema, no siempre funciona. Está bien. Hay gente a la que le hace falta, de hecho, ¿no? para expresarse, sobre todo si tienen problemas, ¿no? Para verbalizar lo que sienten o lo que les hace sufrir. Cada caso es un universo. Pero ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos la semana pasada? Sí, Gran Hermano. No, que no es broma si te has saltado el primer episodio y estás oyendo este. Aquí hablamos sobre mi experiencia con la agorafobia y más adelante me gustaría contar con otras personas que sean capaces, que sean tan generosas de contar sus miedos irracionales o racionales y cómo les ha ido con su experiencia, porque no pretendemos sentar cátedra, ni dar consejos, ni ofrecer soluciones. A mí me gusta leer biografías, por ejemplo, o también escucharlas, y porque creo que aparte de los hechos que haya conseguido una persona o hechos históricos donde esa persona haya sido protagonista por algo que haya descubierto, cualquier
cuestión que imaginéis. A mí lo que siempre me interesa es pensar cómo fue su infancia, qué hizo, en qué estudió, qué trabajó, tenía amigos, era una persona solitaria, tenía sentido del humor, en fin. Pues a mí me gustaría que este programita que está comenzando, pero que debió empezar hace casi 20 años, fuera por esos derroteros. Gran Hermano, sí. Mi psicóloga maravillosa, que apareció después de tanto tiempo sin tener respuestas para lo que a mí me pasaba y que había provocado que dejase de estudiar, etcétera, pues apareció en mi vida justo cuando ese programa comenzó. Y ya sabéis que se le calificaba, y los que no lo sabéis porque sois muy jóvenes, insultantemente jóvenes, se le calificaba como un experimento sociológico. Y cuando ella me lo preguntó, pues eso, le dije que a su pregunta de qué me parecía, le dije que a mí me parecía un horror y una basura. Esas fueron mis palabras, porque en mi cabeza y en mi contexto, en lo que yo estaba viviendo, no entraba que una serie de personas por voluntad propia entrasen a un programa para no poder salir de una casa y que luego además les premiaran. Porque yo estaba convencida de que ni a todos los agorafóbicos del mundo ni a mí nos iban a dar ningún premio, ni la sociedad nos iba a aplaudir por conseguir salir de casa. Y no solamente el día en el que crees que te has curado, sino en los que vienen después, que son igual de costosos. Absurdo total. Se me ha olvidado decir que, bueno, un dato sobre estas dos personas que vinieron a casa. Bueno, yo me he escrito un guión y lo estoy intentando seguir, pero aunque creo que es muy importante seguir un orden, también está bien la improvisación y que no se me note tan encorsetada. Cuando he mencionado la palabra salir, me ha venido a la mente que este chico y esta chica que llegaron a casa para salvarme tuvieron que marcharse acompañados de mi madre por no irse solos. Ya está. Es que era un dato que también debía aportar para que se entendiese un poquito mejor por qué mi animadversión y por qué no les funcionó su pequeñita campaña de marketing, que probablemente hicieron con toda su buena intención, pero que no caló, ¿no? Aquí en la hipotética cliente. Ya está, era solamente eso. Gran Hermano. En las primeras salidas que hice con mi psicóloga, es que esto es muy curioso, o sea, yo no tenía que ir hasta su consulta, porque es que en ese momento en el que ella apareció no estaba ni lista para muchas veces bajar a la planta baja, ¿no? Yo vivo en un tercero, a la planta baja, para simplemente acercarme donde está el buzón y sacar una carta. No estaba preparada para eso. Me daba muchísimo miedo. Y en otras ocasiones sí que podía salir y estar, pues ya sabéis, ¿no? En un perímetro donde todo estaba controlado. Entonces, en aquella salida, una de las primeras que hice con ella, pues ella me planteó que a ver si podía ser capaz de atravesar todo mi pasaje. En el lugar donde estaba en ese momento, los pasajes eran largos, muy largos. Supongo que los pasajes seguirán siendo largos, pero es que a mí
me parecía excesivamente largo. Entonces, ¿era una buena idea? Claro, si nunca has tenido agorafobia ni sabes lo que es un ataque de pánico, pues dirás, claro que sí, esa mujer quería ayudarte y yo quería que ella me ayudara porque ya no aguantaba más. Pero vivir en un tercero, vivir en la última portería de un pasaje largo, era lo mejor para empezar. No se conformaba con que bajase hasta el buzón. No. A ver, yo os confieso que siempre quise vivir en un primero. Y más sobre todo cuando vino este episodio de agorafobia tan fuerte. Yo pensaba, qué fácil debe ser abrir tu puerta y ya encontrarte la calle de bruces. Probablemente hubiera tenido los mismos síntomas o alguno similar, pero habría tenido también ese empujón, ¿no? De decir, está ahí, ya, no tienes que descender escaleras, como si estuvieras en una peli de miedo, que no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? En la siguiente planta. Pero había lo que había y con esas cartas había que jugar, no hay más. A ver. Bueno, las visitas, esto también es importante y un motivo también por el que me animé más todavía a que debía recuperarme. Las visitas de esta psicóloga no eran precisamente baratas. A mis padres esta terapia les costó un riñón, vamos a ser francos. O sea, le costó carísimo. El tema de la salud mental, sí, aún 2025 sigue siendo un problemón, porque si no tienes dinero y tienes que solo fiarte o apostar, fiarte quizá no ha quedado bien, de la seguridad social, todos sabemos que faltan médicos, faltan enfermeras y todo está muy saturado. Por lo tanto, si tú tienes un problema de agorafobia, por ejemplo, o una depresión, no estás para perder el tiempo. Necesitas que te traten y que te traten cuanto antes para que el problema todavía no se haga aún más grande. Entonces, doy las gracias, ¿no? por haber tenido ese respaldo económico por parte de mis padres, trabajadores humildes. Y bueno, eso, como digo, a mí me motivó también para dar ese paso, y nunca mejor dicho, para dar ese paso y salir, porque no era posible que durante 3 años hubiese estado yendo a diario a ese instituto nocturno del que hablamos y que ahora de repente, ya sabemos que estas cosas no suceden de repente, pues me hubiera olvidado. Y es muy importante acordarse de las situaciones positivas. Yo hablo desde mi caso, ¿no? Las situaciones positivas, días buenos, momentos en los que has hecho algo que creías que era imposible, como montar en un bus o irte a la otra punta de la ciudad siempre sola. Eso es importante, que esté activo en tu cerebro, en tus recuerdos, porque al menos a mí me hacía aferrarme a la idea de que podría superar eso que me estaba pasando. Pero lo cierto es que nunca, hasta ese momento, nunca había tenido tantísimo miedo de dejar de hacer mi vida. Aunque fuera una vida que me gustara menos, yo por lo menos estaba haciendo actividades, iba a cursos, podía salir con mis amigas, pero es que no.
aquella fatídica noche en la que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, año 1997, refresco también, por si acaso. No solo se vivió una etapa muy, muy horrible en nuestro país a muchas personas, porque esto os lo recuerdo también porque charlando con mi madre me ha recordado que tuvimos que ir a urgencias, tuvo que acompañar ella a urgencias a mi padre porque le dio un ataque de ansiedad. O sea que ya en mi casa sí que nos afectó de una manera muy, muy fuerte. Y bueno, a mi padre, pobrecito, fue un ataque de ansiedad y pudo seguir con su vida, pero yo no. La mía se detuvo ahí. No pude ir a esa manifestación y a partir de ese momento dejé de salir. A ver, os cuento la propuesta que me hizo, que no era solamente el atravesar el pasaje. Es que me dijo, atención, te propongo que hagamos una salida, pero no como las que hemos estado haciendo, ¿no? De salir e intentar cruzar tu pasaje, que no lo conseguí nunca en esas intentonas, y montarnos en mi coche y marcharnos donde tú me digas. Bueno, es difícil explicar si no sabes lo que es convivir con un agorafóbico o si no lo has sentido en primera persona, qué clase de pavor puede provocar una propuesta como esa, en ese momento, no ahora, en ese momento. Es como si alguien que tiene miedo a volar, pues le dijeran que en 10 minutos debe subir sí o sí en un avión. Sí o sí. Ya está. No importa que haya hecho un curso para superar el miedo, ni que se haya preparado mentalmente o en sueños. No. Ese temor, ese miedo te sube por la garganta, te impide hasta tragar tu propia saliva y sientes de verdad esa vulnerabilidad que tienen los bebés, los recién nacidos cuando pasan de estar 9 meses tranquilitos en el vientre de su mamá y salen al mundo exterior. Él está seguro, es feliz, está bien ahí dando vueltas, dando pataditas, riéndose, comiendo, durmiendo. Y de repente, ¡zas!, se abre un túnel con demasiada luz, demasiados ruidos, demasiada gente, demasiados estímulos para una cosita tan pequeña. Pues tú te sientes así, una cosa pequeña, vulnerable, y sientes que todo te va a hacer daño. El sonido, te van a mirar raro porque van a decir, mírala, qué pálida está, ¿no? ¿Esta no ha salido de su casa en 20 años o qué? Bueno, me voy un poco por lo superficial, pero si no fuera por el sentido de humor, ya os lo he dicho, no estaría ahora aquí. Cuando un miedo tan exagerado te recorre el cuerpo y la mente, no lo olvidemos, ponerte en manos de otra persona, además otra persona a la que yo además tampoco conocía mucho, no estuvo un año viniendo a casa, supone un acto de fe. Es un acto de fe, porque tú crees que vas a morirte o que vas a perder el control, que harás el ridículo. Y bueno, lo del ridículo en mi caso no me preocupaba tanto, ¿no? Porque no tengo mucho sentido del ridículo. Quien me esté viendo puede juzgarlo ahora mismo por el pelo que llevo. Me lo estoy dejando crecer y parezco una señora antigua, o no tengo ni idea, pero me siento rara y a lo mejor pues hubiera sido una buena opción, ¿no? Dejarlo en podcast hoy y esperar a
a tener mejor aspecto, pero es que eso me da igual, porque yo siempre he sabido gestionar eso. No he sabido gestionar otras muchísimas cosas, pero el que van a opinar de mí no me preocupa tanto. Pero sí siento empatía, por quien tiene ese sentido del ridículo agudizado, porque puede afectar, si eres agorafóbico, puede afectar mucho el hecho de sentirte observado, ¿no? Yo lo he dicho, pero en realidad a mí eso no me preocupaba tanto, me preocupaba más lo que os digo, ¿no? La sensación de rareza que sería para mí volver a tropezarme con la calle y todo lo que conlleva la calle. Coches, gente, en fin. Aquella noche, evidentemente, no pude dormir. Estaba nerviosa asustada y también nerviosa, algo ilusionada, como si pensase que sí que había avanzado algo, que sí que había servido de algo todas esas salidas o intentos de cruzar el pasaje con ella, y había una pequeñita esperanza, una pizca, muy pequeñita. Aquella mañana, mientras me vestí, no recuerdo, suelo recordar ese tipo de cosas, pero os lo prometo, no recuerdo qué ropa me puse ni cómo me vestí. No sé, podría perfectamente haberme puesto pantalón de pijama y lo de arriba una cazadora y no ser ni consciente, ¿no? Pero sí que recuerdo que en ese momento yo me preguntaba cómo había podido llegar a esa situación, ¿no? ¿En qué momento dejé de luchar por ser una presa dentro de mi casa? Y lo peor de todo, ¿por qué me sentía tan segura entre esas paredes? Bueno, ella subió hasta casa para que luego bajáramos juntas los 3 pisos, mientras me iba hablando de cualquier cosa, ¿no? Yo le seguí el rollo, como se suele decir, pero en realidad es que estaba más preparada para ese ataque de pánico, que se escondía muy bien, porque esa es otra. Yo no sé si a otras personas les sucede, pero cuando no tienes un ataque de pánico y has tenido muchos seguidos, te sientes rara, ¿no? Es como si dijeras, me falta algo. Sí, me falta algo, ¿no? Como esa gente que dice, pues yo necesito un café para empezar el día. Creo que la gran mayoría, pero es que yo no tomo café, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es algo común, ¿no? Pues para mí era, hey, ¿dónde está esa sensación de angustia? Esa opresión en el pecho. ¿Dónde está mi taquicardia? No tengo nada. ¿Qué pasa? Todo esto es muy raro. Estoy como yendo, no sé, como en un estado normal, como antes. Qué raro. Bueno, al llegar a la portería, me dijo, el coche lo tengo aparcado cerca. Atención, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba cerca? Decirle cerca a una persona que tiene miedo de salir a la calle y que solo se ha estado moviendo durante 4 años por unos lugares muy, muy cercados, ¿no? Cerca. Pues para mí cerca era estar en mi portería, en la tercera portería como mucho, y luego siempre volver corriendo, o en el banco que había allí para sentarse. Un poco más. Y llegó la pregunta del millón, ¿no? Ya os lo imagináis. Ella me preguntó, ¿por dónde quieres que vayamos? Ya os lo digo, ¿no? Vamos a tener en cuenta que yo vivía en un lugar muy, muy peculiar. Vamos a ver. Un pasaje, última portería, y luego una especie como de jardín y la nada, ¿no? O sea, una especie
no sé, es que digo una especie de porque no era concretamente nada, era un trozo de hormigón ahí que una vecina había vallado, pero eso no se podía considerar un lugar por donde pasar. Yo no me veía atravesando mi calle. Llámalo calle, llámalo pasaje, no me veía. ¿Qué opción me quedaba? Me quedaba el banco. ¿El banco? Os estaréis preguntando. Sí. Mi barrio estaba ubicado en una montaña. Suena como Heidi. Y con mis pelos también. O sea... Entonces me salió espontáneo, me salió del alma decir, por el banco. Saltamos el banco. Ella primero frunció así un poquito el ceño, con cara de ¿qué me estás diciendo? Pero sin perder la sonrisa, ¿eh? Era una chica con una sonrisa siempre, de oreja a oreja, muy especial. Y yo le comenté sí, porque cuando yo iba al colegio, mi hermano y yo saltábamos este banco y íbamos por un trocito de montaña, un senderito que había, y llegábamos perfectamente. También era un lugar por donde solíamos jugar en verano, etc. A ver, ¿creéis que se lo pensó? No se lo pensó. Yo no sé qué llevaba de calzado. Sí sé que ella llevaba tacones, porque me acuerdo perfectamente de, no sé si unos vaqueros o qué, pero ella subió una pierna con un tacón tremendo y la vi que estaba al otro lado. Y como una autómata hice lo mismo, di un salto y me vi al otro lado. Es que no sé ni cómo lo hice, o sea, ni qué me dijo durante el descenso, porque mis piernas las sentía como si fueran de gelatina, pero empezaban a responder. Y yo nunca me alegré tanto, os lo juro, de que mi padre eligiera un lugar tan extraño para vivir, porque atravesar una acera en ese momento me parecía un espanto. Pero estar atenta en no despeñarme, no os exagero, no os imaginéis una de estas urbanizaciones así un poco pijilla, con un poco de jardín, no, una montaña como Dios manda, con sus rocas, sus pinos torcidos y piedras por todas partes. No sé cómo lo hice, pero me sirvió para estar concentrada en no morir realmente, ¿no? Era un miedo racional que se mezcló con el irracional. ¿Cómo llegué? No me acuerdo, pero sí, cerré la puerta, me senté, la miré y ella, toda sonriente, supongo que debió de sentir muchísima satisfacción también, me preguntó otra vez, ¿a dónde vamos? ¿Dónde te gustaría ir? Bueno, durante esos 4 años que no salía, pues no vivía dentro de una burbuja. O sea, estaba permanentemente en contacto con mis amigos y mi hermano me comentó que habían construido un centro comercial. Era el primero, estábamos en los inicios de los 2000. Se me hace más raro decir los 2000. Dios. Y el único conocimiento que se tenía en ese momento de un centro comercial era a través de los Simpson. Por cierto, que yo creo que cualquier persona de mi generación habrá dicho en algún momento, pero ¿cómo pueden los norteamericanos divertirse en un edificio dando vueltas, nada más que consumiendo? Y míranos ahora. En fin. Se me ocurrió ir al centro comercial como se me podría haber ocurrido ir, no sé, si habían construido algo nuevo. Durante 4 años da tiempo a construir, sobre todo en un país como el nuestro. Pero bueno, sí, esa fue mi elección. La verdad es que estaba bastante próximo a donde yo vivía, aunque cuando tienes agorafobia
el concepto, ya os lo he dicho, de cerca lejos no era tan sencillo como cuando veíamos Barrio Sésamo, los que veíamos Barrio Sésamo, cerca, lejos, delante, detrás. No, todo parece estar el triple de lejos y todo parece el triple de costoso. Pero una vez que yo ya estaba en ese coche y que me había alejado de mi casa y no me había muerto, ni siquiera cayéndome por la montaña esta, adelante, vamos a ese centro comercial, a ver cómo es uno, de verdad. Llegamos, como digo, enseguida, porque seguían unos 10 minutos, calculo, ¿no? Abrí la puerta del coche para salir y ahí estaba yo. En mitad de una avenida, sí, es una avenida donde está ubicado, sigue estando en el mismo lugar, y rodeada de gente, frente a un edificio además grande, muy grande, desconocido además para mí. Y bueno, ahí mi salvadora me invitó a entrar, me animó y sin dejar de sonreír, en ningún momento. Me miraba así como entre feliz y asombrada. Eso sí lo recuerdo, ¿no? Porque es que es lógico. O sea, yo también estaba asombrada, me estoy poniendo hasta nerviosa al recordarlo. Pero es que no era para menos. Pues entramos y nos sentamos en una cafetería que estaba en la primera planta y ella eligió una mesa que diera a las puertas. Me imagino que ella estaba intuyendo que quizá podía tener un ataque de pánico o ganas de salir corriendo de ese lugar. Pues no sucedió. No sucedió. Recuerdo que me invitó a un zumo de piña y a mí me parece que dije algo así como que yo no tenía dinero, que no podía pagarle, que me hubiera gustado invitarle yo, ¿no? Soy así, sigo siendo así ahora, con o sin agorafobia. Y bueno, esa fue una salida proeza, una victoria, ¿no? Para mí. Yo miraba a mi alrededor, la verdad es que me daba igual si era un centro comercial o una tienda, no los hubiera sabido distinguir, o una farmacia o un bar. O sea, era un lugar que no se parecía a lo que yo estaba pisando en esos últimos 4 años, así que estaba extrañada, sonriente, rara, no quería salir huyendo, estaba bien y saboreé mi zumo de piña. A ver. Y hasta aquí puedo leer realmente, porque yo me sentí muy bien. Ese día terminó oficialmente mi encierro voluntario. Había celebrado 3 cumpleaños en mi casa, pero tenía también una cosa clara, que a ojos de la sociedad yo no tenía una enfermedad. Con el tiempo, además, comprobé que aquello efectivamente no tiene un premio. No tiene un premio. Oí en una película, no hace mucho, algo así como que la vida te haya tratado mal no te da derecho a tener más ventajas que los demás, ni a tratar mal a nadie. Ojo al dato. Pero sí tiene, entre comillas, un premio que veo estupendo y que ojalá lo hubiera tenido en algún momento de mi vida, ¿no? Y es que sí, el Estado te puede ayudar porque es una enfermedad incapacitante en ciertos grados. Y yo esos años no pude trabajar, no pude estudiar, no pude hacer nada. Yo, como digo, el no tener internet fue una gran ventaja para no quedarme todavía aún más metida en esa burbuja que era mi casa. Pero tampoco lo pude aprovechar para seguir formándome. Así que, bueno, sí que mi madre lo planteó en algún momento y yo, por orgullo y estupidez que va con la edad, o sea, de ser insultantemente joven, dije que no, que yo no quería que ella solicitase nada ni pidiese nada para mí. Me imagino que alguna amiga, algún médico con el que ella hablara se lo comentaría, pero yo, aparte de orgullo, creo que en mi interior
sabía que en algún momento podría superarlo. No sé qué opináis vosotros al respecto. Ahora, como digo, pasados los años, yo creo que me equivoqué por una razón. Las recaídas existen. Los miedos sí se superan, pero algunas personas interiorizamos este miedo de tal manera que ya llega a formar parte de tu personalidad. Puedes hacer muchas cosas que no hacías hace X años, pero siempre está ahí. Bueno, en el próximo programa, avanzaremos mucho más y os contaré que aquel verano que viví fue decisivo no solo para hacer más salidas, sino para tener la oportunidad de conocer a la sustituta de mi salvadora, que ella sí se convertiría en la persona que me curó al 100%, que curó mi alma. Quizá no suene muy científico, ¿no? Porque realmente es un problema en nuestro cerebro, ¿no? Que el miedo irracional pues asocia lugares y cosas cotidianas que no tendrían por qué provocarte ningún miedo y lo provoca pues eso, un miedo exagerado. Pero a mí me gusta pensar que ella también curó alguna herida que había en mi interior. Yo sé que suena cursi, suena bastante cursi también. Pero bueno, el sargento de hierro, o la sargento de hierro, a mí me puso las pilas. Yo la llamaba así para mis adentros. Y ella sí que convirtió mis piernas de gelatina en 2 columnas. Es decir, consiguió que esa sensación de seguridad que sentí mientras intentaba no despeñarme por la montaña permaneciese en el tiempo, pero aún tenían que pasar muchas cosas. En fin, gracias por salir a pasear conmigo por Agorafóbica Perdida. Y te recuerdo que siempre, antes de pisar la calle, tengas en cuenta que eres más valiente que Alejandro Magno. Nos oímos.